Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar una vez más con ustedes en esta secuencia de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado trabajando en las últimas reuniones esa idea de mostrar verdaderamente ser espirituales. El espiritual contribuirá a edificar a aquellos que todavía no han alcanzado la madurez. Ayudará, contribuirá con aquel que comete pecado, que ha sido sorprendido en pecado, para que sea restaurado a la fe. También contribuirá a llevar las cargas de los otros. Y de esa manera cumplirá la ley de Cristo. Eso sin duda nos lleva al mensaje entrañable de no estar fingiendo espiritualidad, sino ser verdaderamente espirituales. A lo largo de la vida cristiana siempre hemos de encontrar muchas personas que son espirituales, que ayudan a los demás, que se esfuerzan por la vida espiritual de otros y a veces por ese esfuerzo descuidan pues la vida espiritual incluso en su propia casa. Siempre debemos de mantener el equilibrio de tal manera que tanto nos esforcemos dentro de casa como fuera de ella. Porque no podemos llegar a aquella actitud de lo que dice aquel dicho: candil de la calle, oscuridad de su casa. Estábamos estudiando esto en Gálatas capítulo 6, versos 1 al 3, que concluía diciendo: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y verdaderamente, mis queridos hermanos y hermanas, no podemos fingir, no debemos fingir, debemos mostrar lo que efectivamente somos, pero eso efectivamente somos es ser espirituales. ¿Y por qué somos espirituales? Porque andamos en el Espíritu, porque vivimos en el fruto del Espíritu, porque nuestro carácter ha sido moldeado por el Espíritu Santo y no le damos rienda suelta a nuestra carne, a sus deseos, a sus apetitos. En ese orden de ideas nos corresponde proseguir el estudio en el capítulo 6, versos 4 en adelante. Y, por supuesto, ahora hemos colocado por tema que sometamos a prueba nuestra obra. Ahora, ¿por qué? Porque si decimos ser espirituales, si decimos que contribuimos en ayudar a los demás, debemos de tener cuidado y juzgarnos a nosotros mismos para ver si efectivamente lo que estamos haciendo implica una vida espiritual. Recordemos lo que ya en alguna vez hemos dicho con respecto a 1 Corintios capítulo 11, en donde al hablar de la cena del Señor, el escritor sagrado dirá que si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y es que eso realmente cuesta, queridos hermanos y hermanas. Recientemente escuchaba a alguien decir a otra persona, lo pongo en contexto: viene una persona y juzga a un varón por defectos que según él estaba teniendo o manifestando esta persona. El problema del que estaba juzgando era porque estaba juzgando al novio de la hija. La hija, en el momento que escucha que su padre está agrediendo al novio, señalándole errores que no habría razón de hacerlo, ella lo que hace es hacerle ver a su padre que ella tiene tantos o más que el muchacho estaba presentando según su papá. Fue una situación muy fuerte, pero el papá comprendió después que había sido injusto y también comprendió que era cierto que muchas veces vemos fácilmente el error en los demás, pero no vemos el error en los nuestros. Y efectivamente, a veces cuando amamos, cuando queremos a una persona, es más difícil percibir los errores, las situaciones de falta, las situaciones de pecado que estos cometen.
Y entonces es muy fácil juzgar a los demás y no a los propios, a los que amamos. Mucho más difícil es juzgarnos a nosotros mismos. A nosotros a veces la percepción de las personas respecto de nosotros es muy diferente a la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y es allí donde el desafío comienza y el por qué hemos titulado que pongamos a prueba, sometamos a prueba nuestra obra. Porque precisamente dice el verso 4 en Gálatas 6. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Pruébela. A ver, recordemos un poquito de esto. En 1 Corintios también, el apóstol Pablo habla de que él como perito arquitecto puso el fundamento y otro edifica encima y cada uno vea cómo se sobreedifica. Habla del fundamento real que es Jesucristo y que ningún otro puede poner otro fundamento. También señala que al final de los tiempos la vida de cada uno será probada como fuego. Dice allí también que algunos edifican en oro, en plata, en piedras preciosas, pero otros edifican en heno o en hojarasca. Pero viene la prueba, dice, que es como fuego y quema. Y bueno, algunos como el oro, cuando es sometido a fuego, pues sale más purificado. La plata también aísla impureza, las piedras preciosas por lo consiguiente. Pero la madera, el heno y la hojarasca son quemados. Y dice el escritor sagrado allí. Y que todos estos que han sufrido pérdida porque su obra se quemó, serán salvos así como por fuego. ¿Por qué sufrirán pérdida? Y es que es cierto, nosotros deberíamos de tener un análisis mucho más mesurado de la actitud que nosotros estamos realizando. Deberíamos de ser lo suficientemente honestos, sinceros, rectos, justos, para determinar si las actitudes que asumimos, si la forma en la que tratamos a los hermanos, si la forma en la que les orientamos, guiamos o edificamos, es verdaderamente adecuada, si es correcta. ¿Qué obra estamos haciendo nosotros al restaurar a las personas que cometen pecado? O al ayudarles a llevar la carga que están teniendo por causa del pecado. Probemos qué es lo que realmente estamos haciendo. Porque puede ser, como el ejemplo en Corintios, nuestra obra amada, no más para nada, incorrecta. Debemos probar si verdaderamente nuestra obra Dios. Ya sabemos que nuestra fe es probada. Y después de ser entrada en alabanza, también nosotros, cuando sometemos a prueba lo que hacemos, podemos llegar a determinar si fue correcto o fue incorrecto. Cada uno de nosotros debería de tener la seriedad, debería de tener la envergadura como para poder examinar con honestidad la manera en que se conduce. Qué maravilloso fuera que si encontramos un yerro, un error, un fracaso, forma en la que contribuimos con los demás, podamos cambiar la actitud. Como también reforzar que sean halladas adecuadas. Necesitamos entonces someter a prueba la obra que estamos realizando. La obra de cada uno debe ser probada. Y queridos hermanos y hermanas, es momento para la epístola de Gálatas tratar el carácter supremo del creyente. Nosotros debemos construir a los demás
los demás, nosotros veamos lo que estamos haciendo. Por eso sigue diciendo, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no de otro. A ver, ¿por qué dice esto? Desdichadamente, la actitud del ser humano es normalmente jactanciosa. Si le echamos la mano a alguien, le contamos a medio mundo que le echamos una manita y que por eso fue que esa persona logró eso. Si hacemos alguna buena obra, queremos anunciarla para que todo el mundo se dé cuenta de que nosotros lo hicimos y nos gloriamos. Este llegó a hacer tal cosa porque yo lo ayudé. Si no tiene problemas, es porque yo le dije. Pero el Señor Jesucristo en su doctrina decía a sus discípulos que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. No necesitas estar tocando trompeta. Y ahora esto se ha visto profundamente confrontado porque el mundo, la sociedad exige que es lo que hacemos. Y hemos caído en la trampa. Entonces queremos contarle a todo mundo lo que estamos haciendo. Pero la verdad es que el Señor Jesús tenía razón. No necesitamos estar contándole a la gente las bondades que realizamos, porque nosotros las hacemos en nombre del Señor, como para el Señor. Lo que hacemos, la actitud para bendecir a las personas, porque nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. No para coger fama, no para que nos llamen bondadosos, no para que nos digan qué buena gente son. Hacemos las cosas para servir a Dios. Y si ayudas a alguien a restaurarse espiritualmente, si le ayudas a llevar la carga espiritualmente, físicamente, no debes por qué estarte jactando que hiciste esto o aquello, sino necesitas la recompensa viene del Señor. Él recibiremos la recompensa de vida. Lo dice allí. Entonces tendrás motivo de gloriarse solo respecto a de ti otro. Y es que, miren, voy a poner un ejemplo a veces. Cuando alguna persona cuenta de alguna sanidad, de algún milagro que el Señor ha hecho con él, todo el mundo, aleluya, qué bonito, bendición. Muchos están diciendo, ¿y cuándo sucede conmigo? Nos alegramos mucho de lo que pasa con otros, pero ¿y con nosotros? He escuchado una infinidad de testimonios de personas que al escuchar a cuenta de su equipo de trabajo se siente triste, lo tiene. He visto que pastores desde los púlpitos, la iglesia de fulano, ellos sí tienen liderazgo, y lo único que están demostrando es que dentro de ellos no hay una paz adecuada, no hay un convencimiento adecuado que lo que está pasando al propósito divino, de acuerdo a deseado en su vida. Muchos anhelan tener las iglesias grandes del hermano fulano, del hermano mengano, del hermano perencejo. Desean tener, pues tristemente, sí, un ministerio grande. Y no que esté malo, la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero Dios tiene un llamamiento particular para cada uno. Y a algunos les ha sido dada una bendición y a otros otra bendición. De todas formas, Dios nos ha bendecido. Porque no es que juzgues el tamaño del ministerio, sino el servicio que realizas. Voy a decir algo, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo que a veces las personas no lo captan mucho. Con los diezmos. Dicen, este hermano sí da porque mucho. Por ejemplo, yo no puedo dar porque gano poco. Y bueno, ¿qué es el diezmo? La 10ª parte de lo que Dios nos provee. El que da mucho es porque gana mucho. Y el que da poco es porque gana poco.
de cantidad, pero sacrificio. Porque tanto da uno el 10% como el otro da el 10%. Así que no hay nada más que esté haciendo el que da más o el que da menos. Lo importante es su fidelidad delante de Dios. Si es correcto, si es completo, si ha entendido que el diezmo es una forma de fe, una expresión de fe, de confianza y certeza de la provisión divina, dará la cantidad que debe dar y no por cantidades. Porque no importa la cantidad, implica fe y la verdad en la persona. No sé si me di a comprender con ese que a muchos les gusta, porque si uno habla de los diezmos, es terrible. Ustedes entonces dice, él tendrá motivo de gloriarse en sí mismo y no respecto a otro. Ya deje de estarse jactando, gloriando de que ha hecho esto en beneficio de fulano, de mengano, que ayudó a este, que ayudó a aquel otro, que le extendió la mano. Deje de estarse, no se esté gloriando. Gloríese en que usted verdaderamente está contribuyendo, está edificando a los demás como una persona espiritual. Y entonces, porque cada uno llevará su propia carga. Yo le decía, caramba, ¿cómo está el asunto? Nos está diciendo en los versos iniciales que sobrellevemos las cargas de los otros. Fantástico. La instrucción es que yo, espiritual, ayude a los que tienen carga, especialmente aquellas que tienen que ver con pecado. Pero ¿por qué me dice ahora que se podrá gloriarse de sí mismo y no respecto a otro, porque cada uno tiene su propia carga? Y es que en última instancia yo soy espiritual, colaboraré a que los demás lleven sus cargas, yo ayudaré a sobrellevar esas cargas, pero no debo necesariamente estar esperando que a mí me ayuden con mis cargas. Y es que yo he escuchado a algunas personas que, mire, ahí en la iglesia nos pidieron para darle a fulanito que se enfermó de COVID, a menganito que estaba mal de los ojitos, a perencejo porque esto. Y a mí nunca me dan nada. Y entonces muchas veces estamos dando esperando recibir. Pero el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que el que da es más bienaventurado, más feliz. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros deberíamos trabajar por sobrellevar nuestras cargas, de llevar nuestras cargas particularmente cada uno, sin estarnos jactando de ayudar, de contribuir en el desarrollo espiritual de algún hermano o hermana. Eso es un desafío en la actualidad. Por eso es que, a ver, volvamos, ya lo he mencionado en algunas otras sesiones, pero debo mencionarlo. Si alguien dice ser discípulo del Señor Jesús, debe cumplir. Niéguese a sí mismo. Está fantástico. Pero también dice, tome su cruz cada día. Y tome su cruz cada día. ¿La cruz de quién? La mía. Yo debo de tomar mi cruz. Debo de hacerme responsable de mi vida, de mis acciones, de los efectos de mis acciones, de los efectos de mis decisiones. Yo debo hacerme responsable. Y eso es dificultoso. Especialmente cuando las personas cometen pecado. Porque las personas cuando pecan, a veces andan buscando a quién echarles culpas por el pecado. Lo más común es echarle la culpa al enemigo de nuestras almas, Dios lo reprenda. Pero la realidad es que pecamos por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio apetito carnal, por nuestro propio deseo. Así que si yo tomo mi cruz cada día, yo debo refrenar mi vida y vencer automáticamente todos esos deseos pecaminosos que en mi vida hay. Es que es cierto. Piense bien lo que le estoy diciendo. Yo debo de ser responsable de mí y debo tomar decisiones correctas, adecuadas, porque soy responsable de mí mismo como buen hijo. Usted como hijo o hija de Dios, usted necesita tomar decisiones correctas.
llevar su carga. Si usted tiene ausencia de algo, ore a Dios. La Biblia dice, enciérrate en tu recámara y el Dios que te ve en secreto te recompensará en público. Pero a veces estamos cargando nosotros, queriendo que los demás vengan. Ay, me ha visitado. Bien, ¿cuántas veces las iglesias pequeñas más que todo? Las personas están, ay, tengo 15 años y no me ha visitado el pastor. La pregunta también es cuándo usted lo ha visitado a él. Porque muchas personas están esperando que se les visiten y ellos tampoco lo hacen. Y es que a veces somos, como dice aquel dicho, como el asadón, solo para adentro, solo para acá. Y se nos olvida que nos debemos hacer responsables de nuestra propia vida. Y en esa responsabilidad no debemos gloriarnos en los demás, porque nosotros vamos a colaborar en la edificación de estas personas con un esfuerzo, pero no para sentirnos superiores. Con aquel dejo, si estuviera perdido, no. Forma. El que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. El que lleva a la persona a convencimiento real de la necesidad espiritual es el Espíritu Santo. Y nosotros somos colaboradores de Dios. Y debemos de servir y trabajar como esos buenos colaboradores. Por eso es que el verso 6 señalará, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Mire eso. Porque no es que yo, si enseño a los demás, me jacte por aquellos que han recibido instrucción de mi parte, deben hacerme partícipe de cosas buenas. A ver, quiero que lo comprenda muy bien. Si usted adiestra a alguien, no debe estar jactándose, yo le enseñé la Biblia, yo le expliqué, no entendía esto, no entendía aquello, sino deben ser ellos los que le deben ser partícipes a usted del logro, como usted. Si ha tenido a alguien que lo ha instruido, que le ha guiado, debe hacerlo partícipe cuando usted consiga algo bueno. A ver, me recuerdo yo cuando recibí al Señor Jesucristo en 1983, la temática respecto a la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, era esencial. Viví y nací a Cristo en una comunidad cristiana que estaba dentro de aquel anuncio, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y el pastor, mi pastor, Esaú Villatoro, daba clases de escatología. Era maravilloso. A mí me fascinaba escucharlas. Con el tiempo me fui a estudiar mi primer estudio, un bachillerato en teología. Y me dieron la clase de escatología. Y yo, la gloria sea del Señor, y bendigo al pastor Esaú Villatoro por esto, yo sabía todo lo que enseñaban en ese curso. Todo mi curso lo aprobé con 100 puntos de nota. No me fue nada difícil, no tuve que repasar nada, porque, hermano pastor, me enseñó, me adiestró. Y cuando he tenido la oportunidad, he testificado ante muchos que él adiestraba de tal manera que nos enseñó, nos educó muy bien en la escatología. Nos enseñó el dispensacionalismo. Es decir, el pastor se dedicó a enseñarnos a nosotros correctamente. Después fui creyendo y aprender cosas que sumaban a esto. Pero el asunto es que si yo no hubiese tenido esa base, no me hubiese ido también para aprender esa área de la teología. Yo bendigo a mi pastor. Lo bendigo porque fue parte de mi adiestramiento. Cuando los jóvenes y señoritas hacen las hojas de vida y aquellos proyectos de vida,
para ver qué van a hacer de grandes, que eso se ha vuelto famoso en las escuelas. Por lo regular preguntan por aquellas personas que han impactado en su vida. A eso se refiere. Haga partícipe a todo aquel que le instruye. Y yo debo decirle aquí a ustedes, y espero que usted esté tomando reflexión y pueda decir a las personas que hay alguien que usted sabe que lo edificó. Menciono al pastor, pero igual podría mencionar a mi mamá, que fue una maestra para mí, a la licenciada Raquel Fortuny Arana, que ya debe estar en la presencia de Dios, al profesor Tito Santos, personas todas a quienes agradezco la calidad de enseñanza que me dieron. Ahora, usted tiene que hacerlo. Haga partícipe de toda cosa buena aquel que lo hizo. Capaz de ser humilde y decir, eso no lo aprendí por mi cuenta, me lo enseñaron, me lo enseñó fulano, pero yo no tengo que jactarme. Yo debo llevar mi carga y debo contribuir a que otros lleven su carga. Espero en el amor de Cristo Jesús algo hayamos aprendido y que por supuesto llevemos las cargas los unos de los otros, pero nos hagamos responsables todos de la nuestra y nuestra obra sea realmente sometida a prueba. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, tu amor, piedad y misericordia sobre cada hermano o hermana, llénales de ti, de tu amor, de tu bendición, sobre todo ayúdanos a que nos examinemos para ver si la obra que estamos realizando es ya conforme tú lo mandas y es agradable a ti. Ayúdanos, Señor, por supuesto, a servirte cada día más y a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido un hermoso privilegio. Qué hermoso dirigirnos a ustedes. Un abrazo fraternal. Realmente mi oración, porque cada día el Señor se muestre a ustedes y que el Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos en su venida, venga pronto para bendecirnos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.